El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, estamos nuevamente con ustedes, queridos televidentes, en una emisión más de este su programa, El Evangelio Cambia. Como siempre, invitamos al Espíritu Santo, vamos a hacerlo a través de una oración, vamos a decirle que Él es nuestro invitado especial, nuestro invitado de cabecera. Lo más importante de un ser humano es tener el Espíritu Santo dentro de su ser. Se lo recomiendo, ¿cierto? Llegando a Cristo, siguiendo la regla de fe, de vida que demanda Dios. ¿Cuál es la palabra de Él? ¿Cierto? Por allá Pablo a los Gálatas les hace una confrontación en una carta, llamada la Carta a los Gálatas, y les dice lo siguiente, les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿cierto? O sea, lo que quiere decir la palabra de Dios en esa parte sagrada es que cuando yo escucho, por ejemplo, escuchando estos programas, la palabra de Dios con fe, el Espíritu Santo puede entrar en una persona. Él es soberano, Él conoce cada corazón, ¿cierto? Cuando usted le alberga, le cree, le muestra esa reverencia, Él puede venir a limpiarlo de adentro hacia afuera y usted recibe el Santo Espíritu de Dios para que su vida sea dirigida. Por eso, en esta hora elevamos una plegaria a Dios. Recuerdo haber predicado algo sobre el Apocalipsis, donde dice que las oraciones de los santos, ¿cierto?, del pueblo de Dios, sube allá como olor fragante, que hay un ángel con un cáliz recibiendo las oraciones y que Dios les agrega más incienso a esas oraciones. Es una forma espiritual de entender lo que significa una oración. Y allí Dios recibe esas plegarias. No hay cosa que digamos a Dios que no tenga una respuesta. A veces Dios tarda en hacerlo, pero ¿por qué? Porque Dios quiere que primero hagamos cosas como arrepentirnos, como dejar el pecado, como dejar cosas que estorban entre la relación entre nosotros y Dios, y ahí Él viene y se manifiesta, Él contesta. Que no tomemos a Dios como un emergente, ¿cierto? Que cuando estamos con el agua al cuello le pidamos a Él. No, primero tenemos que obedecerle y luego pedirle. Por eso en esta hora es la hora de la oración, querido televidente. Yo siempre oro antes de iniciar el programa. Si usted se siente cómodo, cómoda, cerrando los ojos, hágalo. Si usted quiere agachar la cabeza mostrando reverencia, hágalo. Si usted puede hacer la oración con los ojos abiertos, hágalo. Se hace así para uno concentrarse, para uno no darle lugar a la distracción, para uno como que entrar en el Espíritu y decirle a Dios: Padre, en esta hora, Señor, Dios del universo, te doy gracias, honra, gloria y grandeza, Señor, por permitir estos programas. Señor, Dios, Espíritu Santo, ven allí, Señor, a cada persona, al necesitado, al atribulado, Señor, al endeudado, al enfermo, Señor, y dale ese consuelo, dale esa sanidad, Señor, si la fe de esa persona le alcanza, Padre. Dios amado, Dios soberano, tú obras es por la fe, Padre Santo. Que lo negativo, lo inmundo, lo perverso que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, no tenga lugar en nosotros, Padre. Cuando estemos orando, cuando hagamos esta plegaria, sea el momento más especial del día, Padre. Dios amado, Dios soberano. Por eso desde aquí damos ejemplo, Señor. Tú lo estás mirando y el primero que necesita de ti soy yo, Padre. Señor, suple mis necesidades, Padre, las necesidades de los televidentes, Dios, y la bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me remonto en tema entonces al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, ¿cierto? En una parte sagrada dice, un salmo dice que no hay justo ni aún uno. Eso dice la palabra de Dios. Aunque aparentemos ser justos, delante de Dios de pronto no, porque Dios sabe las cosas, de principio a fin. Está hablando de una orden que le dio Dios al famoso Noé, el del diluvio. Noé es el prototipo de juicio de Dios, de salvación en Dios. Recordemos la historia sagrada, el arca de Noé es muy mencionada, hay muchos cuestionamientos,
hay muchos conceptos, ¿cierto? Hay muchos vaticinios acerca de esto, pero en realidad, para uno estar seguro de qué fue lo que ocurrió con Noé y su arca, ¿cierto? Allí los animales que Dios dijo que salvara, las 8 personas que entraron al arca, lo mejor es venir a la fuente de la verdad. ¿Y cuál es? Pues la palabra de Dios. O sea, no nos pongamos a consultar a ninguna filosofía. Hay conceptos que sirven de historia, yo leo historia. Hay conceptos de filosofía que sirven, yo la leo. Hay conceptos de la ciencia, claro, yo la leo. Pero hay cosas que si no se ajustan a la palabra de Dios o van contra ella, es mejor dejarlas andar. Porque es como queriendo comparar, queriendo poner a la altura un concepto humano al concepto de Dios. Por lo menos en mi caso, yo lo hago de esa manera. Dice el capítulo 6 de Génesis, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Está hablando de ese caballero. Enfoquémonos en él. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Me gusta esa palabra. No hay justo ni aún uno. ¿Sabe, querido televidente? Siempre lo he dicho en las prédicas. En la época de Noé, el único justo era él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los 3 hijos, ¿cierto? Y los animales. Obvio, porque un animal, ¿qué pecado puede cometer? No tiene sino un instinto para obrar, pero por lo menos dan ejemplo en adoración a Dios. En el caso de las aves por la mañana. Eso es así, eso es así. Bueno, dice que Noé caminó con Dios. La inquietud es, ¿qué es caminar con Dios para usted y para mí, para aprender? ¿Cierto? Es vivir la palabra de Dios. Eso es caminar con Dios. Aquí Noé caminó con Dios, dice, y engendró Noé 3 hijos, y ahí dice los nombres, Sem, Can y Jafet. Dice, y se corrompió, el verso 11, capítulo 6 de Génesis, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, corrompida y violenta. Bueno, apliquémoslo hoy día. Me parece que es una calca de eso hoy día, la situación de la humanidad. Si uno habla hoy día del pecado, del delito más cometido, es la corrupción. Para mí, leyendo las cosas, viendo cosas, la historia, leyendo crónicas, viendo noticias, ¿cierto? Ahí uno más o menos saca la conclusión. El mayor delito cometido por estos hechos es la corrupción. Por aquí andaban en esa época casi igual. Corrupción y violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, y vuelve a repetir, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Para ese entonces los hombres, las palabras de Dios no valían nada. Valía más la corrupción que las cosas de Dios. Así lo veo yo. Digo pues, Dios amó. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, ahí está. A causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Retomemos lo que dije al comienzo. En la época de Noé, justo Noé y su familia. Por la época, digamos, de Cristo, no había ningún justo. Por eso Dios tuvo que enviar a su unigénito Hijo, para todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga la vida eterna. En otras palabras, cuando Dios mira la tierra, ¿cierto? Y dice, voy a escoger un Salvador, un hombre como Noé que salve a la humanidad, ¿cierto? Que salve, que prolongue la vida de la gente. Dice que era justo y varón perfecto en todas sus generaciones. Vio que ese le servía. En la época de Jesús ninguno le servía. En la época de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues le servía el sobrino de Abraham llamado Lot y sus 2 hijas. Ni siquiera la esposa era justa. Ahí está la historia. Entonces se puede aplicar, no hay justo ni aún uno. Todos los juicios de Dios a la humanidad han venido por el mal. Eso es obvio. No puede hacer Dios una cosa injusta, ¿cierto que sí? En esa época los caminos de Dios estaban abolidos para el hombre, porque ahí dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Por qué trataron de loco a Noé en los 100 años que duró predicándole a la gente que se arrepintiera, que iba a venir un diluvio, iba a inundar la tierra y que toda carne iba a morir, que solo él y la familia se iba a salvar? ¿Por qué lo trataron de loco? Porque en ese entonces la tierra, Dios permitía que se mojara, era de un rocío de abajo hacia arriba. La Biblia lo dice. Gracias a Noé, ya de ahí para acá,
la lluvia nos cae de arriba. Dice que las cataratas del cielo fueron abiertas, 40 días, 40 noches lloviendo, pero si uno mira todo el contexto, duró inundar la tierra 150 días. Ahí la historia, sabemos que Noé hizo unas señales para querer saber si ya había pasado el aguacero, si ya estaba sobre tierra. Mandó un cuervo a que mirara, el cuervo no volvió porque él se puso a comer todo, quizá los cadáveres que estaban flotando, ¿cierto? Mandó después una paloma y a la paloma le trajo la señal de que sí ya se había bajado el agua. Así es de que, querido televidente, no son fábulas, la palabra de Dios no son cuentos, la palabra de Dios no es doctrina rara, la palabra de Dios no es la filosofía del miedo, la palabra de Dios es vida para la humanidad, para aquel que la tenga. ¿Qué más que vivir o andar, como dice aquí, caminar con Dios? ¿Qué más que eso? O sea, yo no le hallo otra razón más grande a decir, bueno, es que es una verdadera vida teniendo excentricidades, teniendo comodidades. Bueno, si Dios se las da, pues amén. Pero qué mejor vida, como la de Noé, ser escogido para prolongar la raza humana. Y dice lo que más me agrada: caminó Noé con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Lo vuelvo a reiterar para aquel que no lo cogió. Caminar con Dios es vivir la palabra. O sea, lo que Dios dice, yo procurarlo poner en práctica. Mire, en una parte sagrada, alguna vez leyendo, encontré un secreto grandioso en la palabra, que Dios premia hasta por leer la Escritura. Por ahí una palabra escondidita, yo dije, ¡pum!, me vino la revelación, yo dije, Dios paga hasta por eso, Dios bendice hasta por eso, ¿cierto? De una manera espiritual y entendida. 4 veces, en este fragmento sagrado, que solo son 4 o 5 versículos, aparece la palabra corrupción 4 veces. Ya lo había dicho al comienzo. El delito más cometido en la época de Noé era la corrupción. Mi pregunta es, para que usted la conteste, solito ahí, querido televidente, respetuoso televidente, ¿cuál es el delito más cometido por esta época? ¿No será el mismo? ¿Cierto? Aquí habla varias veces también de la corrupción, corrompido, ¿cierto? Habla de la palabra violencia, es un delito, ¿cierto? La violencia acompañado de corrupción. ¿Qué estamos viendo por esta época? ¿Cierto? Violencia, miren, violencia hasta en las escuelas, en los colegios, violencia de puertas para adentro. Alguna vez leí algo que decía que el gobierno nuestro, en caso aquí Colombia, combatía la violencia en las montañas de nuestro país, pero que había otro flagelo más bravo, aunque pareciera pequeño, de puertas para adentro. Era la violencia que se suscitaba entre esposo, esposa, entre hijos, papá, la violencia de quicios hacia adentro. Se llama violencia intrafamiliar aquí en este lugar. ¿Sabe, querido televidente? Por allá, por esa época, ¿cierto? Digamos que casi que fueron los motivos mayores para que Dios mandara el diluvio: la corrupción y la violencia. Si yo espiritualizo la palabra corrupción en otros apartes sagrados, yo lo veo, la palabra corrupción, ¿cierto? Corrompido es aquella persona que se hace un Dios, se imagina un Dios y lo adora, siendo que a la vez puede ser idolatría también. Se le corrompe su corazón, porque es como cuando yo tengo un amante a la par con mi esposa, por ejemplo, o 2 más, que eso es la moda de hoy. Hoy al hombre le es permitido tener esposa, amante y amiga, y si puede, las que puedan, ¿cierto? Así es. Por esa época estaba, porque la palabra corromper también es pervertir, profanar, contaminar. Eso quiere decir la palabra corrupción o corromper mi alma, corromper mi espíritu, corromper mi corazón, irme tras de una vanidad, tras de una cosa que a mí me enseñaron y nunca, ¿cierto? Me preocupo por indagar si esa es la verdad de Dios, si esa es la palabra de Dios. Creo que aquí los privilegios de Noé fueron sencillamente porque él se aplicó eso a su vida, aplicó esos principios. Dice que era un hombre justo, era un varón justo. Dice que perfecto en sus generaciones. Quizá desde tiempo atrás, desde los abuelos, bisabuelos, padres de Noé, le enseñaron los principios sagrados. Él caminó así
para que un día lo escogiera Dios, salvarlo y prolongar la humanidad. Recuerden, querido televidente, que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Sabe cuál es el justo de todos los justos? Se llama Jesucristo. Necesita entrar a tu vida, necesito que tú le escuches y camines con Él, que es vivir su palabra. Bueno, Espíritu Santo, deja esta palabra en el corazón de cada televidente. Amén. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.